Pláticas psiquiátricas, rompiendo el estigma, una plática a la vez. En esta ocasión te traemos intervenciones psicosociales para las adicciones, una entrevista con la doctora Marcela Tiburcio. Aquí estamos. Bueno, pues muy buenos días. Les doy la bienvenida a los que nos siguen en el canal y a los de Psiquiatría México a una sesión más de pláticas psiquiátricas. Como siempre, no apagué el micrófono en YouTube y entonces sale doble, ya está. Entonces les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy emocionadas porque el día de hoy tenemos una entrevista con una persona que ha hecho unas investigaciones realmente muy interesantes en el área de las adicciones. Es también investigadora del instituto. Entonces, nada más recordarles, pues Psiquiatría México es este proyecto en el que buscamos hacer divulgación científica acerca de la psiquiatría y la salud mental. Y tenemos esta cápsula que es la de pláticas psiquiátricas, en donde hacemos entrevistas sobre un tema específico con algún experto en el tema para podernos extender durante una hora y ahondar un poco más en el tema. Entonces, bueno, sin más, voy a proceder entonces a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Tenemos el día de hoy el gusto de estar con la doctora Marcela Tiburcio. La doctora Marcela Tiburcio es investigadora del Instituto de Psiquiatría, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. También es profesora es profesora de la Facultad de psicología, me parece, ¿verdad, doctora? Perdón, me lo quise aprender de memoria y de repente me quedé dudando. Siempre se acostumbra a decir que la facultad de medicina, pero en este caso creo que es de psicología, ¿es correcto? Y de psicología estoy dando clases en licenciatura en la Anáhuac y en la maestría Eso, de la residencia en adicciones de la Facultad de la UNAM. justo eso, me confundí con esas dos. Y bueno, además, como formación, me salté ya directo a lo que usted hace y no dije la formación, como formación es maestra y doctora en psicología. Y ha hecho un trabajo muy amplio en el área de adicciones. Vamos a ver ahorita con mucho detalle todo lo que ha hecho. De hecho, no quiero adelantarlo tanto en el resumen porque quiero que más bien nos lo platique. Entonces, si le parece bien, con eso quisiera cederle la palabra a la doctora Giselle Cano para que proceda con las preguntas. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación, doctora. Bienvenida. No, gracias a ustedes, con mucho gusto. Muy buenos días, doctora. Pues bueno, nos interesa mucho conocer a todos un poquito más sobre sus líneas de investigación que ha estado haciendo en últimas fechas. A ver si nos puede platicar un poquito. Claro que sí, con mucho gusto. Primero quiero pues agradecerles mucho que me hayan invitado a este espacio. Yo sigo su cuenta en Instagram y entonces siempre me ha interesado mucho las cosas que publican y pues qué gusto poder compartir aquí con ustedes y con la gente que está interesada en estos temas. Eh, pues lo que hemos realizado, y digo, hablo en plural porque ustedes saben que la investigación siempre es en equipo, ¿no? Las investigaciones de una persona no existen, son siempre en equipo. Y yo he tenido la fortuna de pertenecer a equipos que aquí en el instituto, el primero de ellos, yo empecé a trabajar aquí con la maestra Guillermina Natera, que lamentablemente pues falleció el año pasado. Pero pues fue una pionera en el instituto, de los miembros fundadores del instituto, eh, en poner la atención en el consumo de sustancias y posteriormente en una línea de investigación en la que yo he trabajado desde que inicié aquí con ella hace muchos años y que, bueno, pues ahora tengo la fortuna de poder continuar con algunas de sus propuestas. Y es cómo el consumo de sustancias, cómo la convivencia cercana con alguien que consume sustancias afecta a la salud mental de la familia y de las personas que les rodean, principalmente a la familia. Hay muchísimas consecuencias, pues algunas de ellas tienen que ver pues, con aspectos económicos, por ejemplo, porque pues las drogas y el alcohol
Sí puedo decir esas palabras, ¿verdad? Porque luego censuran, creo. Bueno, para las sustancias psicoactivas, mejor voy a decir, incluyendo las legales y las ilegales, nadie las regala, ¿no? Siempre cuestan y entonces eso implica, pues, dedicar un porcentaje de los ingresos familiares a la obtención de estas sustancias y esto afecta, pues, la satisfacción de otras necesidades de las familias y cuando los ingresos son pocos, pues esa afectación puede ser muy relevante, muy importante. Otras formas en las que hay un efecto negativo, pues puede ser la violencia. Y aunque no haya como estas manifestaciones muy severas de violencia física o verbal o de alguna otra manera, pues la tensión constante en la que viven los familiares genera un desgaste emocional, físico, que a veces se vive diariamente y no tenemos la información suficiente o no, o debido a que algunas de estas sustancias son aceptadas socialmente, muy aceptadas, están muy eh, incorporadas a nuestras rutinas diarias, algunas de ellas, pues no asociamos este malestar emocional o físico con la vivencia de convivir con una persona que las consume. Entonces tenemos papás, mamás que se quejan constantemente de dolores de espalda, de cabeza, de estar constantemente tensionados, pero no se dan cuenta que tiene que ver con todo el estrés que viven cotidianamente. Y obviamente, pues esto es la puerta de entrada para problemas más severos que pueden incluir el propio consumo de sustancias del familiar o bien depresión, ansiedad o alguna otra problemática de salud mental. Entonces, bueno, esa es la línea de investigación en la que yo inicié como asistente de investigación de la maestra Guillermina. Hicimos, fíjense que casualmente ayer estábamos haciendo aquí limpieza, la limpieza. Y entonces, bueno, uno de los productos más importantes pues de esa línea, perdón, es que me voy a agachar para enseñarles algo muy lindo. Uno de los productos de esas líneas de investigación es un programa de intervención dirigido a los familiares, no para hacer que el usuario deje de consumir, sino para que los familiares puedan identificar todas estas manifestaciones de tensión y aprendan a identificar también de qué maneras han estado tratando de hacer frente a esta problemática. A esto le llamamos formas de enfrentar. Y algunas son, bueno, la mayoría, nosotros enfrentamos todos los días diversas problemáticas, diversos estresores, que si tenemos que correr porque se nos va el metro, las lluvias constantes, son estresores de la vida cotidiana y hay otros estresores que son más intensos y de más larga duración, como la convivencia con un consumidor. Entonces, en esta intervención, que se llama intervención de 5 pasos, enseñamos a los familiares a identificar cuáles son esas formas de enfrentar que a lo mejor no están siendo muy eficientes, no para que el usuario deje de consumir, sino para gestionar el estrés, ¿no? Hay formas que nos tensionan más, entrar en conflicto constantemente, ni resuelve el problema y pues nomás nos lleva al top 10 del estrés, ¿no? Entonces, se supone que hay 8 formas básicas de enfrentar, los enseñamos a identificarlas y a probar otras que a lo mejor no han intentado porque no se animan, porque tienen miedo, porque no saben cómo ser asertivos y poner reglas. Entonces, bueno, en esta intervención, que es breve, les enseñamos eso. Eh, Esta intervención posteriormente la adaptamos para aplicarla con familias en una comunidad indígena del estado de Hidalgo. Y esa fue mi tesis de doctorado. Entonces, bueno, una de las cosas que me encontré ayer haciendo la limpieza son estas láminas que usábamos para enseñar y ejemplificar con estas mujeres y hombres, muy poquitos hombres, uno o dos nada más mujeres de estas comunidades indígenas, cómo son las formas de enfrentar. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama el enfrentamiento inactivo, donde pues estás tan preocupado, tan triste, que no puedes hacerte cargo de tus cosas y los niños pues ahí no están bien alimentados, etcétera, ¿no? Otra forma de enfrentar es, por ejemplo, esta, que es la de apoyo al usuario, que a pesar de que el usuario siga consumiendo, pues los familiares lo ayudan a buscar alguna opción de atención, etcétera.
y no cortan relación, sino que le ofrecen apoyo, ¿no? Y otra que es pues un poco más saludable para los familiares es el enfrentamiento independiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el usuario pues sigue consumiendo, pero la mujer se hace cargo de cosas que le gustan, que le proveen algún sentido de bienestar, los hijos están bien cuidados, etcétera. Entonces, bueno, así fuimos haciendo estas adaptaciones mediante formas de hacer investigación con la participación de las comunidades, y ya que tuvimos todo el modelo adaptado, no solamente visualmente, sino en lenguaje, en intención, en muchas cosas, entonces ya hicimos un ensayo para comparar si esta intervención realmente ayuda a las personas a sentirse mejor y a reducir la sintomatología del estrés. Y pues sí, efectivamente tiene una muy buena evaluación. Entonces, bueno, eso fue con lo que yo me encontré cuando llegué al instituto, esta investigación de la maestra Natera, que ha pues continuado. O sea, yo tengo 30 años trabajando en el instituto y justamente el mes pasado, esto es la otra cosa que les quería enseñar, acabamos de publicar este libro que se llama Familias afectadas por la adicción, y en esta ocasión tuve la oportunidad de colaborar como editora del libro. Entonces es un libro que recoge investigaciones de todo el mundo, de miembros de una red que se llama AFINET, que quiere decir Addiction and Family algo, Network, se me fue el nombre ahorita, porque es muy importante. Bueno, número uno, porque los primeros que hicieron esta investigación fue la maestra Natera, y en Inglaterra el doctor Jim Morford, que fue como el fundador de Afinet. Y pues es una forma de ver la problemática de los familiares novedosa, porque no es ni castigadora ni culpabilizadora de la familia, ¿no? O sea, sí sabemos que hay en las dinámicas familiares pues muchos factores de riesgo para el desarrollo de problemas, ¿no? Pero dista de estas visiones donde, pues si el chavo fuma es porque su mamá no lo supo educar, porque no le dan amor. O sea, no juzga, sino trata de encontrar mejores maneras de hacer frente a esta problemática. Y bueno, pues es una línea que, les digo, tiene más de 30 años, y finalmente surgió este libro. Este es el segundo libro sobre el tema. Y bueno, ya no sé si contesté, pero lo que les quiero decir es que es una de las líneas en las que hemos estado trabajando mucho. Tenemos cursos de capacitación en línea y presenciales para formar personal de salud en la aplicación de esta intervención. Cada año lo ofrecemos en el verano, desde 2006. Y también tenemos una página web, un programa en línea de autoayuda en línea, donde los familiares pueden seguir todo el proceso de la intervención de 5 pasos a su propio ritmo, haciendo algunos ejercicios de reflexión. Y eso yo creo que es un producto valiosísimo, porque pues a veces no tenemos tiempo o nos da pena, o el estigma, o muchas cosas. Entonces las intervenciones a través de Internet facilitan mucho que las personas puedan por lo menos iniciar este proceso de análisis de la problemática que están viviendo, encontrar pues, tal vez algunas respuestas a estas preguntas que, como, ¿qué hago? ¿No? No sé qué hacer, ¿qué hago? Que alguien me ayude. Y eso es lo que estamos. Que justo para ahí iban algunas de nuestras preguntas, doctora, que cómo iba impactando a la familia precisamente el que una persona dentro del sistema estuviera en un consumo, porque efectivamente, ¿no? Como que hay quienes actúan como con esta sobreatención y se vuelve de pronto una persecución literal, como le digo a los familiares, a veces parecen como los agentes, ¿no? Del FBI que están ahí Así. buscándoles entre las ropas y se meten cuando se salen a la escuela los chicos a revisarles sus cosas. Me decía un paciente que si había algo que le detestaba, era que llegaba y viera sus cosas desacomodadas, ¿no? Porque él sabía cómo las había dejado y que eso, o sea, le ponía tan enojado que bueno, pues uno va observando cómo de pronto esas situaciones pueden ser los desencadenantes para que el consumo no se concientice y como bien usted dice, a veces la familia, pues al juzgar,
termina pues precipitando como que a que sea un factor también de riesgo, ¿no? Para perpetuar el consumo. Y eso es, o sea, estos acompañamientos creo que es como súper importantes. Y ahí la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo se les plantea el tratamiento, por ejemplo, tanto al paciente como a la familia? Porque Ujú. lo usual es que el paciente, bueno, que la familia lleva al paciente y que muchas de las ocasiones, pues la familia dice, te traigo a mi hijo o te traigo a mi hermano o te traigo a mi Ujú. tío porque consume, ¿no? Y literalmente los dejan en la sesión. Ahí, ¿usted cómo nos propondría que empecemos a verlo de una manera distinta, este tipo de intervenciones? Claro, uno de los cambios más importantes que tenemos que hacer en nuestra forma de entender y abordar los problemas asociados al consumo es los usuarios, por supuesto que necesitan tratamiento, qué bueno que se los demos, ¿no? Pero los familiares también lo requieren. Y hay muchos programas que incorporan a los familiares, pero justamente para hacer este papel de policía, ¿no? De buscarlo o de dar reforzadores, ¿no? Cuando no consumen, bueno, hay diferentes aproximaciones, pero los programas que incorporan a los familiares pueden dividirse en tres, básicamente. Los que abordan a la familia como responsable del consumo y por lo tanto de la rehabilitación del consumidor, y entonces le dan como este lugar de, es porque no te llevas bien con tus papás o porque no has tenido suficiente retroalimentación positiva, ¿no? Donde se busca como estos fallos o estos problemas en la dinámica familiar que podrían explicar el consumo. Y se trata como de reparar eso, ¿no? O de modificar eso. Y otra forma en la que se incorporan los familiares es justamente esta, donde se le da la tarea a los familiares, pues de llevar al usuario al tratamiento, de darle su medicamento, si es que toma medicamento, de aplicar las contingencias que se necesiten, etcétera. Y la otra es esta, donde hay muy poquitas opciones, donde el tratamiento o la intervención es para los familiares y para buscar el bienestar del familiar, con este principio de si tú no estás bien, no puedes hacerte cargo de nada más, ni de nadie más. Si hay alternativas o modelos donde se considera que el consumo es un problema de un sistema familiar y que se tiene que atender desde este punto de vista, pero aquí, pues si tú quieres mejorar tu relación con el usuario, tienes que estar bien tú, ¿no? O tratar de mejorar y entender que no es tu responsabilidad que el usuario deje de consumir. Eso es algo central. Doctora, tenemos un problema técnico, vamos a tener que cambiarnos de reunión de Zoom, súbitamente. Le pido una disculpa No hay enorme. Le problema. acabo de hacer llegar el enlace de la nueva red. Cordial bienvenida. Estamos muy emocionadas porque el día de hoy tenemos una entrevista con una persona que ha hecho unas investigaciones realmente muy interesantes en el área de las adicciones. Es también investigadora del instituto. Entonces, nada más recordarles, pues Psiquiatría México es este proyecto en el que buscamos hacer divulgación científica acerca de la psiquiatría y la salud mental. Y tenemos esta cápsula que es la de pláticas psiquiátricas, en donde hacemos entrevistas sobre un tema específico con algún experto en el tema para podernos extender durante una hora y ahondar un poco más en el tema. Entonces, bueno, sin más, voy a proceder entonces a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Tenemos el día de hoy el gusto de estar con la doctora Marcela Tiburcio. La doctora Marcela Tiburcio es investigadora del Instituto de Psiquiatría, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. También es profesora es profesora de la Facultad de Psicología, me parece, ¿verdad, doctora? Perdón, me lo quise aprender de memoria y de repente me quedé dudando. Siempre se acostumbra a decir que la Facultad de Medicina, pero en este caso creo que es de Psicología, ¿es correcto? Y de psicología estoy dando clases en licenciatura en la Náhuac
y en la maestría Eso. de la residencia en adicciones de la Facultad de la UNAM. Justo eso, me confundí con esas dos. Y bueno, además, como formación, me salté ya directo a lo que usted hace y no dije la formación, como formación es maestra y doctora en psicología. Y ha hecho un trabajo muy amplio en el área de adicciones. Vamos a ver ahorita con mucho detalle todo lo que ha hecho. De hecho, no quiero adelantarlo tanto en el resumen porque quiero que más bien nos lo platique. Entonces, si le parece bien, con eso quisiera cederle la palabra a la doctora Giselle Cano para que proceda con las preguntas. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación, doctora. Bienvenida. No, gracias a ustedes, con mucho gusto. Muy buenos días, doctora. Pues bueno, nos interesa mucho conocer a todos un poquito más sobre sus líneas de investigación que ha estado haciendo en últimas fechas. A ver si nos puede platicar un poquito. Claro que sí, con mucho gusto. Primero quiero pues agradecerles mucho que me hayan invitado a este espacio. Yo sigo su cuenta en Instagram y entonces siempre me ha interesado mucho las cosas que publican y pues qué gusto poder compartir aquí con ustedes y con la gente que está interesada en estos temas. Eh, pues lo que hemos realizado, y digo, hablo en plural porque ustedes saben que la investigación siempre es en equipo, ¿no? Las investigaciones de una persona no existen, son siempre en equipo. Y yo he tenido la fortuna de pertenecer a equipos que aquí en el instituto, el primero de ellos, yo empecé a trabajar aquí con la maestra Guillermina Natera, que lamentablemente pues falleció el año pasado. Pero pues fue una pionera en el instituto, de los miembros fundadores del instituto, eh, en poner la atención en el consumo de sustancias y posteriormente en una línea de investigación en la que yo he trabajado desde que inicié aquí con ella hace muchos años y que, bueno, pues ahora tengo la fortuna de poder continuar con algunas de sus propuestas. Y es cómo el consumo de sustancias, cómo la convivencia cercana con alguien que consume sustancias afecta a la salud mental de la familia y de las personas que les rodean, principalmente a la familia. Hay muchísimas consecuencias, pues algunas de ellas tienen que ver pues, con aspectos económicos, por ejemplo, porque pues las drogas y el alcohol, sí puedo decir esas palabras, ¿verdad? Porque luego censuran, creo. Bueno, pero las sustancias psicoactivas, mejor voy a decir, incluyendo las legales y las ilegales, nadie las regala, ¿no? Siempre cuestan y entonces eso implica, pues, dedicar un porcentaje de los ingresos familiares a la obtención de estas sustancias y esto afecta, pues, la satisfacción de otras necesidades de las familias y cuando los ingresos son pocos, pues esa afectación puede ser muy relevante, muy importante. Otras formas en las que hay un efecto negativo, pues puede ser la violencia. Y aunque no haya como estas manifestaciones muy severas de violencia física o verbal o de alguna otra manera, pues la tensión constante en la que viven los familiares genera un desgaste emocional, físico, que a veces se vive diariamente y no tenemos la información suficiente o no, o debido a que algunas de estas sustancias son aceptadas socialmente, muy aceptadas, están muy eh, incorporadas a nuestras rutinas diarias, algunas de ellas, pues no asociamos este malestar emocional o físico con la vivencia de convivir con una persona que las consume. Entonces tenemos papás, mamás que se quejan constantemente de dolores de espalda, de cabeza, de estar constantemente tensionados, pero no se dan cuenta que tiene que ver con todo el estrés que viven cotidianamente. Y obviamente, pues esto es la puerta de entrada para problemas más severos que pueden incluir el propio consumo de sustancias del familiar o bien depresión, ansiedad o alguna otra problemática de salud mental. Entonces, bueno, esa es la línea de investigación en la que yo inicié como asistente de investigación de la maestra Guillermina. Hicimos, fíjense que casualmente ayer estábamos haciendo aquí
limpieza, la limpieza. Y entonces, bueno, uno de los productos más importantes pues de esa línea, perdón, es que me voy a agachar para enseñarles algo muy lindo. Uno de los productos de esas líneas de investigación es un programa de intervención dirigido a los familiares, no para hacer que el usuario deje de consumir, sino para que los familiares puedan identificar todas estas manifestaciones de tensión y aprendan a identificar también de qué maneras han estado tratando de hacer frente a esta problemática. A esto le llamamos formas de enfrentar. Y algunas son, bueno, la mayoría, nosotros enfrentamos todos los días diversas problemáticas, diversos estresores, que si tenemos que correr porque se nos va el metro, las lluvias constantes, son estresores de la vida cotidiana. Y hay otros estresores que son más intensos y de más larga duración, como la convivencia con un consumidor. Entonces, en esta intervención, que se llama intervención de 5 pasos, enseñamos a los familiares a identificar cuáles son esas formas de enfrentar que a lo mejor no están siendo muy eficientes, no para que el usuario deje de consumir, sino para gestionar el estrés, ¿no? Hay formas que nos tensionan más, entrar en conflicto constantemente, ni resuelve el problema y pues nomás nos lleva al top 10 del estrés, ¿no? Entonces, se supone que hay 8 formas básicas de enfrentar. Los enseñamos a identificarlas y a probar otras que a lo mejor no han intentado porque no se animan, porque tienen miedo, porque no saben cómo ser asertivos y poner reglas. Entonces, bueno, en esta intervención, que es breve, les enseñamos eso. Eh, Esta intervención posteriormente la adaptamos para aplicarla con familias en una comunidad indígena del estado de Hidalgo. Y esa fue mi tesis de doctorado. Entonces, bueno, una de las cosas que me encontré ayer haciendo la limpieza son estas láminas que usábamos para enseñar y ejemplificar con estas mujeres y hombres, muy poquitos hombres, 1 o 2 nada más mujeres de estas comunidades indígenas, cómo son las formas de enfrentar. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama el enfrentamiento inactivo, donde pues estás tan preocupado, tan triste, que no puedes hacerte cargo de tus cosas y los niños pues ahí no están bien alimentados, etcétera, ¿no? Otra forma de enfrentar es, por ejemplo, esta, que es la de apoyo al usuario, que a pesar de que el usuario siga consumiendo, pues los familiares lo ayudan a buscar alguna opción de atención, etcétera, y no cortan relación, sino que le ofrecen apoyo, ¿no? Y otra que es pues un poco más saludable para los familiares es el enfrentamiento independiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el usuario pues sigue consumiendo, pero la mujer se hace cargo de cosas que le gustan, que le proveen algún sentido de bienestar, los hijos están bien cuidados, etcétera. Entonces, bueno, así fuimos haciendo estas adaptaciones mediante formas de hacer investigación con la participación de las comunidades, y ya que tuvimos todo el modelo adaptado, no solamente visualmente, sino en lenguaje, en intención, en muchas cosas, entonces ya hicimos un ensayo para comparar si esta intervención realmente ayuda a las personas a sentirse mejor y a reducir la sintomatología del estrés. Y pues sí, efectivamente, tiene una muy buena evaluación. Entonces, bueno, eso fue con lo que yo me encontré cuando llegué al instituto, esta investigación de la maestra Natera, que ha pues continuado. O sea, yo tengo 30 años trabajando en el instituto y justamente el mes pasado, esto es la otra cosa que les quería enseñar, acabamos de publicar este libro que se llama Familias afectadas por la adicción, y en esta ocasión tuve la oportunidad de colaborar como editora del libro. Entonces es un libro que recoge investigaciones de todo el mundo, de miembros de una red que se llama AFINET, que quiere decir Addiction and Family algo, Network, se me fue el nombre ahorita, porque es muy importante. Bueno, número uno, porque los primeros que hicieron esta investigación fue la maestra Natera, y en Inglaterra el doctor Jim Morford, que fue como el fundador de Afinet. Y pues es una forma de ver la problemática de los familiares novedosa,
porque no es ni castigadora ni culpabilizadora de la familia, ¿no? O sea, sí sabemos que hay en las dinámicas familiares, pues muchos factores de riesgo para el desarrollo de problemas, ¿no? Pero dista de estas visiones donde, pues si el chavo fuma es porque su mamá no lo supo educar, porque no le dan amor, o sea, no juzga, sino trata de encontrar mejores maneras de hacer frente a esta problemática. Y bueno, pues es una línea que, les digo, tiene más de 30 años y finalmente surgió este libro. Este es el segundo libro sobre el tema. Y bueno, ya no sé si contesté, pero les quiero decir es que es una de las líneas en las que hemos estado trabajando mucho. Tenemos cursos de capacitación en línea y presenciales para formar personal de salud en la aplicación de esta intervención. Cada año lo ofrecemos en el verano, desde 2006. Y también tenemos una página web, un programa en línea de autoayuda en línea, donde los familiares pueden seguir todo el proceso de la intervención de 5 pasos a su propio ritmo, haciendo algunos ejercicios de reflexión. Y eso yo creo que es un producto valiosísimo porque pues a veces no tenemos tiempo de, o nos da pena, o el estigma, o muchas cosas. Entonces las intervenciones a través de Internet facilitan mucho que las personas puedan por lo menos iniciar este proceso de análisis de la problemática que están viviendo, encontrar pues, tal vez algunas respuestas a estas preguntas que, como, ¿qué hago? ¿No? No sé qué hacer, ¿qué hago? Que alguien me ayude. Y eso es lo que estamos. Que justo para ahí iban algunas de nuestras preguntas, doctora, que cómo iba impactando a la familia precisamente el que una persona dentro del sistema estuviera en un consumo, porque efectivamente, ¿no? Como que hay quienes actúan como es con esta sobreatención y se vuelve de pronto una persecución literal, como le digo a los familiares, a veces parecen como los agentes, ¿no? Del FBI que están ahí Así. buscándoles entre las ropas y se meten cuando se salen a la escuela los chicos a revisarles sus cosas. Me decía un paciente que si había algo que le detestaba, era que llegaba y viera sus cosas desacomodadas, ¿no? Porque él sabía cómo las había dejado y que eso, o sea, le ponía tan enojado que bueno, pues uno va observando cómo de pronto esas situaciones pueden ser los desencadenantes para que el consumo no se concientice y como bien usted dice, a veces la familia pues al juzgar termina pues precipitando como que a que sea un factor también de riesgo, ¿no? Para perpetuar el consumo. Y eso es, o sea, estos acompañamientos creo que es como súper importantes y ahí la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo se les plantea el tratamiento, por ejemplo, tanto al paciente como a la familia? Porque lo usual es que el paciente, bueno, que la familia lleva al paciente y que muchas de las ocasiones, pues la familia dice, te traigo a mi hijo o te traigo a mi hermano o te traigo a mi tío porque consume, ¿no? Y literalmente los dejan en la sesión. Ahí ¿usted cómo nos propondría que empecemos a verlo de una manera distinta, este tipo de intervenciones? Claro, uno de los cambios más importantes que tenemos que hacer en nuestra forma de entender y abordar los problemas asociados al consumo es los usuarios, por supuesto que necesitan tratamiento, qué bueno que se los demos, ¿no? Pero los familiares también lo requieren. Y hay muchos programas que incorporan a los familiares, pero justamente para hacer este papel de policía, ¿no? De buscarlo o de dar reforzadores, ¿no? Cuando no consumen, pero hay diferentes aproximaciones, pero los programas que incorporan a los familiares pueden dividirse en tres, básicamente. Los que abordan a la familia como responsable del consumo y por lo tanto de la rehabilitación del consumidor, y entonces le dan como este lugar de, es porque no te llevas bien con tus papás o porque no has tenido suficiente retroalimentación positiva, ¿no? Donde se busca como estos
estos fallos o estos problemas en la dinámica familiar que podrían explicar el consumo. Y se trata como de reparar eso, ¿no? O de modificar eso. Y otra forma en la que se incorporan los familiares es justamente esta, donde se le da la tarea a los familiares, pues de llevar al usuario al tratamiento, de darle su medicamento, si es que toma medicamento, de aplicar las contingencias que se necesiten, etcétera. Y la otra es esta, donde hay muy poquitas opciones, donde el tratamiento o la intervención es para los familiares y para buscar el bienestar del familiar. Con este principio de si tú no estás bien, no puedes hacerte cargo de nada más, ni de nadie más. Si hay opción, alternativas o modelos donde se considera que el consumo es un problema de un sistema familiar y que se tiene que atender desde este punto de vista, pero aquí, pues si tú quieres mejorar tu relación con el usuario, tienes que estar bien tú, ¿no? O tratar de mejorar y entender que no es tu responsabilidad que el usuario deje de consumir. Eso es algo central. Sí, no hay Sí, problema. y justo aquí sería como trabajar con este estigma, ¿no? Que de pronto también la familia ya viene como con ciertos, pues digamos, prejuicios en cuestión del manejo del tratamiento. A veces Ujú. me hacen pensar como si cuando lo llevan es como si fuese como un taller mecánico, ¿no? De pronto pero que no quiero que se entere el resto de la familia o no quiero que se enteren otros médicos, incluso hasta por cuestiones de cuestiones laborales, ¿no? De pronto también como que tras bambalinas, doctora, sí, ya sé que es psiquiatra, pero que no diga que es adictólogo, ¿no? O que no se dedica a Ujú, ujú. adicciones. O sea, de pronto como que además del desafío de un tratamiento, es como luchar con estas etiquetas, prejuicios, ¿no? Sí, sí, Complicado. sí. Eh, sí, justamente uno de los problemas es ese, ¿no? Que el consumo de sustancias normalmente son secretos a voces, porque los familiares piensan que la gente de fuera no sabe, pues todo el mundo está enterado, todo. Es algo muy evidente, ¿no? Pero sí es como una de las limitantes para la búsqueda de ayuda. Y parte de la intervención también tiene que ver con que las personas puedan comprender que no son los únicos en el mundo a los que les pasa estas circunstancias, ¿no? Que lamentablemente son problemas que están muy extendidos y que las vivencias son muy similares y que entre más se sepa, o sea, tampoco lo vamos a gritar, ¿verdad? Pero que cuando hablamos abiertamente de estos problemas podemos encontrar más ayuda. Entonces, el cuarto paso del programa es ayudarle a los familiares a ampliar su red de apoyo social. Entre más apoyo tenemos, más fácilmente o con menos dificultades podemos encontrar soluciones o alternativas. Y entonces sí se alienta a los familiares a hablar abiertamente con los hijos cuando el papá o la mamá tiene esta problemática. Los niños se dan cuenta, por supuesto que se dan cuenta o pedir ayuda a la familia extensa o ayudarles a encontrar un centro de atención donde puedan recibir ayuda, ya sea para los problemas psicológicos que están experimentando o ayuda para el familiar que consume, pero sí entendiendo que la responsabilidad del tratamiento del familiar consumidor es del familiar consumidor, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos aquí es analiza cómo estás relacionándote con él, cómo reaccionas cuando llega intoxicada o cuando llega intoxicado. ¿Te conviene hablar con esta persona cuando no te está entendiendo nada? O cuando puedes disparar un intercambio que se puede tornar violento en cualquier momento, pues mejor espérate. Si es una persona violenta, pues ten preparado un plan de emergencia, ¿no? A eso es a lo que vamos, ¿no? Y pues para llegar a esto, ¿qué cosas te gustan a ti? No quiere decir que te desocupes del asunto, pero a ti qué te hace sentir bien, dónde puedes encontrar una ocupación o de qué manera puedes eh, generar algún ambiente en el que no se pierdan las rutinas familiares, sobre todo cuando hay menores, ¿no? O cómo puedes negociar ciertos
ciertos límites con la persona que consume, ¿no? Con los adolescentes esto es muy importante. Sí. Ahí, doctora, creo que toca un tema súper importante. O sea, muchas veces, por ejemplo, mis pacientes, cuando yo les digo, en este estado no es conveniente que tú les digas, su respuesta es, pero ok, y entonces no debo decirles nada, ¿no? Entonces quiere decir que estoy de acuerdo con que hagan esto, ¿no? Y creo que hacer esa distinción es algo vital, ¿no? Sí, eso es muy importante. También, eso es algo que yo he incorporado con el tiempo en mis intervenciones, practicar con ellos, ¿no? Bueno, voy a regresarme tantito para ampliar un poquito. Se parte de que hay 8 formas básicas de enfrentar que muchas veces se combinan, ¿no? O sea, ya les hablé de la independencia, de la inacción, hay otra que es el control, que son las acciones que Giselle decía, ¿no? De esculcarles, perseguirlos, ¿no? Y parte del análisis y que yo puedo identificar mis formas de enfrentar y cómo modificarlas es analizar qué beneficios y qué desventajas tiene que yo reaccione de esta manera. Entonces vamos a poner este escenario. El adolescente llega intoxicado o intoxicada y el papá le pone una gritoniza, el chavo ni se entera, así sale, va y se mete a su cuarto y el papá se queda con el coraje, preocupado, sin saber qué hacer, ¿no? Y el adolescente pues, se mete a su cuarto, lo manda el demonio, ya. ¿Qué ventajas tuvo ahí el papá? ¿No? La ventaja es, pues le dije lo que yo sentía en el momento, ¿no? O sea, fui como muy natural en cuanto a que reconocí mi emoción y la expresé, ¿no? Pero, pues de ahí no pasó. La desventaja es, me mandó al diablo, se enojó más conmigo, se encerró, se aisló, no me escuchó y yo me quedé temblando del coraje. Entonces, ¿te sirvió eso? No, no. Pensemos en otra, tampoco quiere decir que lo recibamos así con alfombra roja, ¿no? Llega, vamos a cambiar la reacción del papá o de la mamá. Llega el mismo adolescente intoxicado o intoxicada. Estás muy mal, no voy a hablar contigo ahorita. Mañana, cuando se te pase el efecto, platicamos, ¿no? Por supuesto que estás enojada y preocupada, pero no entras en una controversia que no va a tener solución en ese momento, ¿no? Al día siguiente, entonces, llegaste a tal hora, después de la hora que yo te dije a la que llegaras, llegaste intoxicado y eso es inadmisible en mi casa, ¿no? Eh, Tienes estos privilegios y si tú no los cuidas, pues ya no los vas a tener. Es más, ya dame el celular, ¿no? El celular es mío porque yo lo pago. No sé, poner límites. Y si tú quieres seguir viviendo aquí, tener tu ropita limpia, entonces vas a tener que hacer A, B, C y D y vamos a ir a la escuela y vamos a ver cómo vas en tus calificaciones. Y tú empiezas a poner los límites que consideras pertinentes. A lo mejor no lo dije ahorita en el tono que es el adecuado. Y cada familia elige cuáles son los límites, ¿no? Eh, y, cuál va a ser la consecuencia si no se cumplen. Eso es algo importante. Tiene que haber consecuencias, porque si no entramos al terreno de las amenazas eternas que no se cumplen y que tampoco surten efecto, ¿no? Entonces, negociar con límites, con reglas poniendo como consecuencias cosas que sí estamos dispuestos a cumplir, ¿no? Porque también muchos, no, pues que se largue de la casa, pues tampoco lo vas a correr, ¿no? Es muy difícil eso. Entonces, es como ir negociando qué cosas sí puedes, qué cosas no puedes lograr e ir paso a paso. Otras formas de enfrentar, como esta de perseguir, esculcar, pues ya hay en este relato que nos contó Giselle, pues ya dijo, la desventaja es, el usuario se enojó porque encontró su casa, sus pertenencias hechas un relajo, sintió su privacidad violada, violentada, ¿no? Y no resolvió el problema, porque si un usuario, y ustedes que son especialistas en adicciones lo saben, si un usuario quiere fumar o consumir, lo va a conseguir, donde sea, ¿no? Perseguirlo, llevarlo a la escuela, lo espero afuera, lo traigo de regreso. ¿Y tu vida y tus actividades? ¿No? Entonces te vuelves el policía y de todos modos va a consumir. Entonces esa es la desventaja. Y a lo mejor la ventaja es
que tú sientes que realmente estás actuando y que realmente estás haciendo algo. Pero ¿cuál es el resultado? Pues que llegas también a niveles de tensión muy importantes y te sientes tú completamente responsable de la conducta del otro, ¿no? Y muy frustrada cuando te das cuenta que pese a todo tu esfuerzo, de todos modos va a consumir, ¿no? Entonces, así, con las 8 formas vamos analizando y hay unas que, ya les dije, una que es más benéfica, que es la independencia, pero que a veces nos cuesta trabajo no seguir con nuestra vida, ¿no? Hacer nuestras actividades, incorporar al usuario o la usuaria cuando así lo desea, pero pues no nos podemos hacer todo el tiempo responsables. Entonces es pues una negociación también con las familias, ¿no? ¿Cómo los invitamos? Pues cuando nos llevan hacia el usuario, pues ahí les dejo a mi hijo o a mi hija o a mi sobrino o a mi ahijada para que me lo compongan. ¿Y usted cómo se siente? Pues con una pregunta, ¿y usted cómo ve? ¿Qué ha hecho al respecto? ¿Cómo se siente? ¿Qué opina de todo lo que está sucediendo? ¿No? ¿Alguna vez usted ha estado en terapia o de qué manera siente que ha estado apoyando? ¿De qué manera le ha afectado? Con esa pregunta podemos iniciar una intervención. ¿De qué manera el consumo de fulanito o perenganito le ha afectado a usted? ¿No? Y entonces de ahí podemos invitarles a una reflexión. A veces cuesta trabajo porque la preocupación principal es que el usuario deje de consumir. Entonces cambiar ese switch puede ser muy complejo, pero pues, cuando se sienten escuchados, nadie escucha a los familiares. Y entonces cuando se les da esa oportunidad, eh, pues muchas veces se desbordan emocionalmente, pero eso les sirve como para ir entendiendo sus emociones y su conducta también, ¿no? Y entonces otra característica que a mí me parece muy importante, sin desdén de otras aproximaciones, no estoy desdeñando nada, es que aquí no ponemos etiqueta, o sea, no te estamos diciendo que tú eres el problema o que tú eres un enfermo también, ¿no? Hay cosas que haces que podrías mejorar, o sea, cuando es una conducta es algo que se puede cambiar, cuando es una enfermedad pues ya no hay ni para dónde hacerse, ¿no? Entonces como que da la esperanza de que puedes a tener un nuevo repertorio conductual que te ayude a sentirte mejor. Yo creo que eso es algo muy valioso para los familiares. Mm. Sí, doctora, creo que todos estos elementos que está mencionando son sumamente importantes. Creo que necesitan mucho apoyo. Recordando justamente otra plática que estábamos teniendo en donde justamente nos mostraban que es otro investigador del instituto que trabaja directamente con las madres de familia, ¿no? Y entonces es específicamente en una comunidad indígena de la Ciudad de México, y entonces les preguntan ellas cómo manejan la situación, ¿no? O sea, es específicamente en el tema de alcoholismo, y me pareció muy interesante cómo es el dirigirlo a través de la madre de familia, el ver ella cómo maneja como justamente el pilar Ujú. probablemente en el manejo de la salud en la familia. No sé si eso es algo que usted también haya encontrado en sus investigaciones. En lugar de a ver, otra vez la pregunta específica. Si usted ha visto que también las mamás Ujú. en México, específicamente en nuestra situación, en nuestro país, se vuelven mucho como el pilar del Ah, cuidado y quienes deciden cómo se va a manejar el problema. sí, claro, sí, claro. Eh, es muy interesante también esta pregunta porque, pues sí, la cultura tiene mucho que ver con esto, ¿no? La cultura, los roles de género. Entonces, las mujeres se nos imputa y nos imputamos nosotros el rol de cuidadores, siempre, ¿no? Somos las principales fuentes de cuidados de todos los integrantes de la familia y a veces más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ese es un papel muy relevante. Por lo tanto, es como las mamás y las esposas son los personajes familiares que más afectados emocionalmente están cuando hay un problema de consumo de sustancias. Tengo 2 cosas que decir al respecto. Una es que todas estas formas de enfrentar de las que he mencionado
rápidamente, porque no ha sido muy profundo el asunto, tienen que ver, o sea, el uso de una u otra, y que sea benéfico o no, tiene que ver con la relación que el familiar tiene con el usuario, es decir, si es la mamá, el papá, la hermana, el hermano, varía, ¿no? Las formas de enfrentar que voy a usar dependiendo de mi parentesco o de mi relación, y varía también por el sexo y por la edad, ¿no? Entonces, las mamás solemos ser más tolerantes, ¿no? Un poco más temerosas a la hora de actuar porque no se vaya a enojar la bendición, ¿no? Este, como más cuidadosas en ese sentido. Eh, cuando tenemos una mujer consumidora en la familia, hay menos tolerancia hacia su conducta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque rompe totalmente con lo que se espera de la feminidad. El consumo particularmente de alcohol es un rasgo masculino que se asume como masculino, ¿no? Y que está bien que los hombres se emborrachen los fines de semana, pero las mujeres no. Si un hombre se ve mal, una jovencita se ve peor, ¿no? Entonces, hay como estas frases que revelan mucho la profundidad de los roles de género, lo que está permitido y lo que no está permitido para hombres y mujeres. Entonces las mamás sí tienen que ser pues más comprensivas, más apapachadoras, etcétera, pero pues sufren muchísimo, están preocupadas constantemente por las desapariciones de las o los consumidores, ¿no? Son objeto de mucha violencia verbal, de mucho descuido cuando el consumidor es la pareja. Y aparte porque se espera que ella resuelva todo cuando uno tiene las respuestas, ¿no? Y su malestar llega a ser tan grande que su salud física se ve muy minada y pues no tiene las respuestas. Ahora, el papel de los varones en todo esto, hay una comparación y está publicada de la maestra Natera, ¿no? Una es cómo enfrentan las mujeres el consumo de sus esposos y sus hijos, y otro artículo es cómo enfrentan los varones, que fue más difícil porque en esa investigación donde se entrevistaron a más de 100 familiares, no había hombres que quisieran participar, ¿no? El 80 y tantos % eran mujeres y tuvimos la participación mínima de hombres. Y sobre todo eran papás de varones. Había solo un papá de una mujer consumidora y por ahí dos varones que eran esposos de mujeres consumidoras. Pero entonces lo que vimos era que había como mucho más castigo social hacia la mujer consumidora y que los hombres guardan esta apariencia de que yo soy el que impongo la ley. Por dentro no saben qué hacer, ¿no? O sea, también su posición tiene muchas desventajas, porque pues, las mujeres tratan de solucionar tratando de limitar que la información llegue al varón, ¿no? Porque, no, deja que se entere tu papá. Cuando venga tu papá vas a ver. Pero pues el pobre papá ni sabe tampoco qué hacer y entonces mejor finge que no ve nada, porque entonces espera una respuesta inmediata. Pues está más padre hacer como, bueno, no más padre, es más saludable para ellos, más llevadero el decir, no, pues yo no, yo ni cuenta me he dado de lo que está pasando aquí, ¿no? Y ya cuando se enteran y ya cuando se abre la problemática, pues tampoco saben cómo solucionarlo. Entonces, por eso, pues se mantienen al margen. Y la familia los protege mucho, ¿no? De que mi papá no se dé cuenta, que no sepa. Entonces, sí hay como el género tiene mucho que ver con cómo nos comportamos frente al consumo de sustancias, cómo reaccionamos, la velocidad con la que reaccionamos, ¿no? Para llevar a un consumidor, a una consumidora, el apoyo que le brindamos de, por ejemplo, si es una mujer, pues me hago cargo de tus hijos mientras tú estás atendiéndote, ¿no? O tratamos de apoyarte económicamente, etcétera. Entonces, el género tiene mucho que ver, la cultura tiene mucho que ver, ¿no? Este, y bueno, ya esa era la otra cuestión, ¿no? De lo que está permitido y no para hombres y mujeres y cómo se espera que reaccionemos también. Ujú. Oiga, doctora, ¿y qué pasa cuando no hay como esta accesibilidad a poder tener una atención? ¿Qué propuestas nuevas pueden ocurrir? Pues tuvimos todavía todo este tema de pandemia y las comunicaciones virtuales. ¿Usted Ujú. qué ha visto, qué ha estado estudiando en función a toda esta intervención?
Pues, pues en la pandemia ya sabemos que se dispararon muchos problemas de salud mental, ¿no? El estrés, eh, aparentemente se disparó también la violencia doméstica dirigida a las mujeres y a los menores. Estuvimos aislados mucho tiempo. Y aquí aprovecho para hablar un poco también como de la otra línea de investigación o de otra de mis áreas de interés, que es justamente las intervenciones basadas en la tecnología, las intervenciones digitales, ¿no? Este programa de 5 pasos, pues lo estuvimos impartiendo durante mucho tiempo de manera presencial y capacitando a muchas personas, como digo, desde hace muchos años a distancia. Pero cuando empezamos a explorar un poco quién sí está aplicando este programa, pues no hay tantas personas que lo estén realizando, que lo estén aplicando, ¿no? Y esto es muy lamentable porque todavía no logramos darle la relevancia que merece la atención de los familiares por sí mismos, no como adjuntos del usuario, sino con necesidades específicas. Y eso es algo que se trata de destacar acá. Y entonces, Doctor, en- perdón, justo en ese sentido, la intervención que usted hizo para familiares en línea, a mí me parece que es una buena forma de empezar a llegar a, pues eso, porque no, pues simplemente no hay el personal de salud que se requeriría para cubrir la necesidad ahorita. ¿Usted qué opina de de seguir pues con ese son una estilo de alternativa maravillosa. ¿Les puedo compartir la pantalla para mostrarles? Bueno, pedí la permiso para compartir. Ahí va. Bueno, desde el 2011 más o menos empezamos a hacer intervenciones a distancia, intervenciones a través de internet. Perdón que se oiga una alarma de coche ahí horrenda. Déjenme cerrar la ventana. ¿No se oye? No, ¿No? no se escucha. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, tenemos este programa que se llama Ayuda para Familiares de Consumidores de Alcohol y Drogas, y esa es la dirección, familiayadicciones.org.mx. Es un programa que está disponible las 24 horas del día, es totalmente gratuito, no necesitan más que un correo electrónico para crear una, una cuenta con su correo electrónico, ya su contraseña, etcétera. Y el programa nos va llevando a través de, bueno, hay unos cuestionarios aquí, para ir contestando, para ir evaluando la salud mental, etcétera. Y aquí están los 5 pasos, ¿no? ¿Cómo me ha afectado el consumo de alcohol o drogas de mi familiar? ¿Qué necesito saber acerca de las drogas y el alcohol? Que aquí tratamos de romper como con algunos mitos de que la marihuana no hace daño porque es natural y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para enfrentar mejor esta situación? Y aquí es donde se analizan las formas de enfrentar, quiénes pueden ayudarme a ampliar la red de apoyo social y consideras que requieres ayuda más personalizada, una valoración de, tengo además estos otros problemas de salud o de otras necesidades especiales, pues ahí los ayudamos, ¿no? Por ejemplo, depresión o violencia. Y bueno, tenemos aquí algunas evaluaciones, totalmente gratuito el asunto. Son algunas lecturas, pero también algunos espacios para reflexionar, algunos públicos como foros y otros que son ejercicios privados que nadie ve, ni los administradores pueden ver eso. Entonces, esta es una opción muy buena. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro hogar a la hora que podamos, una hora, media hora al día, con una lectura que hagamos, podemos encontrar respuestas, podemos encontrar pues algunas reflexiones importantes. Por ejemplo, todas las familias tienen problemas. Lo importante es aprender a manejarlos y la forma más adecuada de enfrentar el problema son aquellas con las que tú te sientes bien, ¿no? Si gritas, golpeas, etcétera, no te sientes bien, te sientes enojado todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de intervención que tenemos a distancia, gratuito, disponible todo el tiempo. Y hay otra, y esta la estamos coordinando actualmente la doctora Jazmín Mora y yo, y la creamos con la maestra Natera. Hay este otro que también es gratuito,
que es para depresión, y este es de la doctora Asunción Lara. Este se llama Ayuda para Depresión y pues también tiene una estructura muy similar, nos ayuda a entender cuáles son los factores de riesgo que nos están llevando a experimentar la depresión, ¿no? Desde analizar cómo se manifiesta en las mujeres, cómo se manifiesta en los hombres, qué es la depresión postparto, cuál es su relación con el uso de sustancias y ayuda para los familiares también. Este programa es muy bueno, parte de un libro que probablemente algunos de ustedes conocen que se llama Es difícil ser mujer, que también es obra de Asunción Lara. Y bueno, también es gratuito, también está disponible las 24 horas del día. Entonces, estas dos son como las que están abiertas constantemente. Las intervenciones a distancia tienen muchas ventajas porque nos permiten atender a un mayor número de personas eh, con una inversión que desde el punto de vista de la investigación pues puede ser menor a tener personas constantemente aquí. Ahora, cabe señalar también que para algunas personas no les encantan las intervenciones porque dicen, es algo muy frío, no hay una persona detrás. No, no hay una persona. Bueno, hubo muchas personas detrás haciendo esto, pero pues es exactamente una intervención web. No hay una persona que te esté contestando, pero a otras personas les sirve mucho y de hecho se sienten mejor porque algunos se sienten intimidados con la idea de consultar a un profesional de la salud. Entonces, saber que aquí están listas ya las estrategias y los ejercicios y que solamente en caso de que se sientan muy mal, sí pueden encontrar un botón por ahí para contactar a alguien que me ayude. Eso a algunas personas les sirve, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos otras dos que están en proceso. Esta otra que es Programa de Ayuda para el Abuso de Drogas y Depresión, PAD. Este programa también es gratuito, pero aquí sí hay interacción con un orientador. Este es para personas consumidoras que desean reducir su consumo y que les quiero enseñar por dentro. Bueno, es que estoy aquí con un perfil que no es el de usuario. Pero bueno, el camino es este, ¿no? Hacemos una evaluación de cómo es tu consumo, cuáles son tus factores de riesgo, te planteas una meta de tratamiento, quieres reducir o dejar de consumir. Te ofrecemos estrategias para cambiar la conducta de consumo y después para que las puedas mantener, para que puedas mantener ese cambio a lo largo del tiempo. Y estamos trabajando actualmente en este otro, que ya tuvimos una versión en español hace muchos años y de hecho fue el primer proyecto que hicimos internacional con la Organización Mundial de la Salud que se llama Beber Menos, que son estrategias también cognitivo-conductuales para apoyar a las personas en la reducción del consumo de alcohol. Ahora estamos haciendo ajustes a la plataforma, pero muy pronto vamos a iniciar ya con el reclutamiento de participantes para hacer la evaluación, una segunda evaluación, porque hicimos un ensayo clínico de esto. ¿Qué cosas tienen de muy bueno estas plataformas? Pues que son resultado de investigaciones. O sea, no es que, ay, vamos a poner esta información. No, o sea, hay toda una estrategia de intervención validada, comprobada, y también hubo investigación para desarrollar los materiales, para evaluarlos y para probar su eficacia y su efectividad. Y todos tienen eficacia y efectividad. Y eso es algo muy importante, ¿no? Como cuando tomamos un medicamento, pues queremos tomar un medicamento que tenga el efecto, o sea, que sí me ayude a desinflamar el pie, porque ahorita lo tengo inflamado, o que sí me corte la fiebre, o algo. Queremos tener la certeza de que ese medicamento me va a resolver el problema que tengo. La investigación es básica para tener intervenciones que cumplen estos objetivos, ¿no? Y eso es algo muy valioso que tienen estos programas que hacemos en el instituto. Y justo nada más para terminar esta cuestión de las intervenciones tecnológicas, doctora, nada más quisiera saber si nos explica un poquito sobre la Fundación Ámbar, me parece, Fundación Nacional Ámbar, que también es un proyecto que tiene que ver las tecnologías ahí. Sí, ese proyecto está a cargo de Silvia Carreño, actualmente está culminando la evaluación. Em, la Fundación Ámbar está en Baja California
y crearon el Museo Ámbar, que es una intervención preventiva dirigida a menores. Me parece que pueden ir desde primaria y secundaria, prepa también, pero lo que hace esa estrategia, donde yo tuve la oportunidad de colaborar, pero más bien como asesora externa, colaborando, aportando algunas ideas para el desarrollo de los materiales, es una estrategia muy, para mí me gustó muchísimo. Y lo que hace es llevar a los visitantes, primero a conocer cuál es el efecto de las sustancias en el organismo, ¿no? eh, a nivel molecular, etcétera, entender los factores de riesgo. Entonces, va de lo molecular a lo social en diferentes salas que hacen uso de la tecnología para proyectar, pues, la sinapsis, por ejemplo, ¿no? O entrevistas eh, con hologramas de científicos muy relevantes en el campo de las adicciones, como la doctora Medina Mora, como la doctora Nora Volkov, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, está esa estrategia y en el Museo Ámbar en Tijuana y se desarrolló posteriormente una versión itinerante. Parte de toda esta investigación fue Nancy Amador, también una investigadora de aquí de la dirección. Ella estuvo en la producción de los materiales, en la evaluación, y hay un componente, si recuerdo bien, que tiene que ver con habilidades de parentalidad y de crianza positiva dirigidas a los papás de los menores, porque pues es como el complemento, ¿no? O sea, los chicos aprenden sobre por qué no es bueno usar sustancias, pero también se les da a los papás herramientas para atender un factor de riesgo muy importante que es pues las prácticas de crianza, ¿no? Y se está haciendo la evaluación de la eficacia de esta intervención para ver si, además de proporcionar nuevos conocimientos a los jóvenes, también contribuye de manera importante y duradera para la percepción de riesgo, para incrementar la percepción de riesgo, que es otro factor de riesgo psicosocial muy importante que se ha modificado con el tiempo, porque ahora los chicos creen que no es peligroso consumir drogas, ¿no? Entonces, lo que se pretende es que reconozcan que sí hay un efecto y que no porque sea una planta no tiene un efecto negativo, ¿no? O una consecuencia que puede dañar tu salud. Entonces, justamente creo que están en la evaluación de esos resultados y yo espero que publiquen pronto esos hallazgos. Pero esa es otra modalidad en la que se usa la tecnología para la prevención del consumo de sustancias. Y les menciono otra, perdón, ando un poco mal de la garganta. Otra de manera muy rápida, que también es de otra investigadora de aquí de la dirección y además estaría buenísimo que la pudieran invitar para que ella les explique muy bien, que la doctora Patti Fuentes, y ella lo que está haciendo es una aplicación para celular que se llama ¿Qué pasa si te pasas? Que también pretende incrementar la percepción de riesgo entre los estudiantes de secundaria, pero esta es una intervención gamificada. Entonces, pues van ganando puntos y cosas por el estilo, ¿no? Ella se las podrá explicar mucho mejor. Pero bueno, ya tenemos aquí en el instituto muy diversos proyectos que tienen que ver con el uso de la tecnología para la intervención. Otro es de la doctora Shoshana Berenson, donde estamos, y yo estoy colaborando con ella, em, que es una intervención para apoyar a las personas migrantes de retorno, migrantes retornados, pues para el reconocimiento de emociones, para prevenir el abuso de sustancias como consecuencia pues de este evento, de esta crisis, ¿no? Y lo hacemos a través de WhatsApp. Entonces también estamos ya cerrando el último grupo y esperamos que los resultados para el segundo semestre de este año. Entonces, hay ya varias experiencias con el uso de diversas modalidades tecnológicas. Pues justo eso, estábamos como súper interesadas en ir viendo qué nuevas propuestas había, sobre todo porque es bien complejo, ¿no? Desde, nos comentaba aquí Laura, en cuestión de cómo limitar, por ejemplo, el afrontamiento con el paciente a la responsabilidad del paciente, de la familia, ¿no?
o cómo socialmente también se va normalizando los consumos de sustancias, ¿no? Que definitivamente ahí usted pudiera decirnos qué es lo que ha influido a que pareciera que no pasa nada, ¿no? Mm, Pero de pronto cuesta mucho trabajo como quitar también esas fantasías, ¿no? sí, claro. Pues el consumo se ha normalizado muchísimo, ¿no? O sea, cada vez hay más personas consumidoras, eso es una realidad también, ¿no? De ciertas sustancias, no de todas, de ciertas sustancias. Pero entonces, eso pues contribuye, ya es muy frecuente pues encontrar familias donde pues está peor que fumes cigarro que fumes marihuana, ¿no? Como en Estados Unidos, así pasa. Desde Estados Unidos tú dices que fumas cigarro y ay, cruz, cruz, ¿no? Pero si fumas marihuana no pasa nada, no pasa nada. Evaluamos de los datos de la última encuesta de estudiantes, se hizo una comparación de esos datos que creo fueron del 2016, algo así, con los de la primera encuesta nacional de estudiantes para ver la percepción de riesgo con respecto a la marihuana y se encontró que hubo un decrecimiento de esa percepción de riesgo. ¿Qué tiene que ver? Justamente la normalización, eh, que está más disponible, ¿no? Eh, las famosas tienditas de sustancias, pues es más fácil, los jóvenes saben dónde conseguirla, ¿no? Tienen amigos que la consumen. Si ellos no son consumidores, pues conocen a alguien que sí lo hace. Y encontramos también que un factor de riesgo para que los jóvenes iniciaran el consumo de esta sustancia es que las mamás consuman y que había muchas mamás consumidoras. Entonces, el consumo en los hogares es cada vez más frecuente también. Entonces, pues eso, si vives en un entorno donde es una práctica común, pues no la percibes como algo que puede ser dañino, ¿no? Y yo creo que justamente allí es donde además justo cobra relevancia que las intervenciones las hagamos también acercándonos a las plataformas que ahora usan, ¿no? O sea, si ahora pueden comprarlo en WhatsApp, pues qué padre que también pueden tener la intervención en WhatsApp, ¿no? Claro, eso pasó mucho también durante la pandemia, ¿no? O sea, la forma de mercadear las sustancias cambió, o sea, intensificó porque ya se vendía a distancia también, ¿no? Se vendía ¿cómo se llama? El comercio electrónico. Y otra cosa también que contribuye a la reducción, bueno, desde mi perspectiva, de esto no tengo datos, pero yo no lo dudo, es justamente que las redes sociales son tierra de nadie. Entonces, por ejemplo, yo creo que YouTube es una de las más controladas. Entonces, hay ciertas palabras que no puedes decir si quieres monetizar, ¿no? O que te banean tu video, no puedes mostrar cierto tipo de conductas, ¿no? No puedes fumar mientras estás participando de un webinario o algo por el estilo. Pero TikTok, que es a donde van todos los chicos, Instagram también tiene pues algunas cosas medio moralinas, ¿no? Como el cuerpo, pero otras cosas sí las publican. Este, pues puedes poner tu grupo secreto de Facebook y mostrar lo que tú quieras y no pasa nada. Y pues X el antiguo Twitter, pues hay porno y hay de todo ahí, ¿no? Entonces, esa falta de regulación o esos límites tan flexibles de lo que puedes y no puedes mostrar en las redes y el acceso de menores de edad a toda esa información, pues por supuesto que tiene un impacto en cómo perciben las sustancias, el uso, las consecuencias, ¿no? Esta glamorización de algunas sustancias, por supuesto que pesa también, ¿no? O sentir, bueno, muchos sabemos en la adolescencia lo que más nos importa es la opinión de nuestros amigos, ¿no? Y ser parte de algo. Entonces, pues por allí también, ¿no? Entonces, sí, hay muchos esfuerzos, como pueden ver, muchos esfuerzos por fuera, pero mientras no sean congruentes con lo que pasa en las políticas de control sí de las sustancias, pero también de la información, ¿no? Porque están prohibidos los anuncios de tabaco, de alcohol en ciertos lugares, pero pues entras a las redes sociales y ahí ni quién se inmute, ¿no? Así está. Totalmente, doctora. Ay, pues esta plática ha sido, bueno, súper enriquecedora, ¿no? Muchas Nos gracias. llena
de verdad que nos llena de esperanzas de que sí hay intervenciones que podemos hacer, ¿no? Que sí hay cosas que se están haciendo, a dónde dirigir a nuestros pacientes, porque bueno, estamos en las dos Sí. partes, ¿no? Clínica y de investigación, entonces siempre estamos muy conscientes del dilema que es eso. Entonces, bueno, pues por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando, pero quisiera yo preguntarle a usted y también a Laura, a Giselle, a Mafer, que no ha tenido oportunidad de participar, que también es nuestra, bueno, a mí me gusta decir nuestra flamante pasante de servicio social, pero ya se graduó, entonces ahora es nuestra flamante becaria. Entonces, no sé, chicas, si quieran compartir alguna reflexión final, con qué se quedan para finalmente cederle la misma pregunta a la doctora Tiburcio. Gis, adelante. No, pues justo lo que decía María en cuestión de la esperanza, creo que de pronto el escenario en el tema de las adicciones y su tratamiento, pues mucho tiene que haber trabajo en la parte preventiva, ¿no? Y de pronto nos quedamos muy cortos, pero creo que el empezar a involucrarnos también desde la parte de la tecnología, el cómo saber que la familia de pronto esté, a lo mejor no siempre vamos a estar al 100% preparados, pero por lo menos tener ciertas herramientas podrían facilitar si el escenario así ocurriera, ¿no? Y creo que eso nos llena de muchas nuevas ideas y sobre todo esperanza. Muchas gracias, doctora. Laura, ¿tendrás alguna reflexión final, algo con lo que creas que te gustaría resaltar de lo que se habló? La importancia de para No, se cortó. Mejor no le escribes y le damos voz a tu, de texto a voz. Mafer, en lo que nos está escribiendo Lausi. Bueno, a mí me encantaría resaltar toda la parte de las intervenciones que hay y que se van a hacer, bueno, que comentó de WhatsApp, me parece bastante interesante e importante lo que se está haciendo y todas las páginas que ya hay em, para las intervenciones. Y bueno, siento que mucha gente no conoce todas estas páginas, entonces estaría muy padre darle mucha visibilidad a esa parte. Entonces, pues sí, vamos a estarlas compartiendo, que sí es muy importante. Y tú como la más joven, ¿verdad que suenan interesantes para su generación o no? No, sí, sí suenan muy interesantes, sobre todo la parte de que comentó la doctora, que ahorita ya muchos adolescentes ya no lo ven como algo malo, como antes, o sea, que ya está más normalizado. Me encantaría saber por qué. De hecho, apenas estaba comentando con una amiga que al menos aquí en Puebla ya la gente no sale de antro y más bien es en las mañanas y hacen como raves. Entonces sí, me gustaría mucho saber esa parte de por qué está cambiando y me gustaría visibilizarlo mucho. Muy bien, muchas gracias. Y Laura dice que ella quisiera destacar la importancia de la educación desde la familia para la prevención del consumo como parte del autocuidado, en conjunto con un mejor estilo de la crianza y el respeto a la independencia y gestión emocional, que es todo muy complejo, pero que como mencionaba la doctora, son conductas que se pueden trabajar y que le encanta también la parte de los videojuegos, o sea, que hay esta parte como de interacciones y que se invite, bueno, ese ya es mi adendum, que se invite a la reflexión, ¿no? Que sean justamente actividades que fomentan el cuestionar, el que la persona se cuestione a sí misma, ¿no? Doctora, por favor, qué quiere resaltar? ¿Con qué quisiera que se fueran? Pues a mí me gustó mucho lo que dijo Giselle sobre la esperanza, ¿no? Que yo pienso que cuando sabemos que hay estas alternativas, pues se despierta nuevamente la flamita de la esperanza de que hay algún lugar o alguien que puede entender lo que estamos pasando, ¿no? Que eso es algo que le sucede mucho a los familiares, que se sienten muy solos, ¿no? Muy poco escuchados. Entonces, hay alternativas. Me encanta que me hayan invitado. Pues espero haber contribuido con lo que esperaba, porque de repente siento que hablo mucho y no llego a donde
a donde ustedes querían. Este, y pues les voy a compartir la información sobre los diferentes proyectos. Las invito también a que inviten a mis compañeras de aquí para que les expliquen mejor sobre, por ejemplo, sobre el Museo Ámbar o sobre qué pasa si te pasas, o el otro de WhatsApp que se llama Aquí de nuevo haciendo frente al retorno con la doctora Berenson, que yo creo que puede ser cosas que le pueden interesar mucho a la audiencia. eh, y pues muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy encantada de colaborar con ustedes. No, muchísimas gracias a usted, doctora. De verdad que ha sido un placer, muy, muy enriquecedor. Entonces, bueno, ahora muchas gracias a quienes siguieron esto y quienes lo estén siguiendo. Déjennos sus comentarios, díganos qué temas les gustaría que profundicemos. De nuevo, una disculpa por los problemas técnicos. Ya saben que cada plática psiquiátrica nos topamos con estos problemas técnicos. Téngannos paciencia, somos investigadores clínicos que estamos tratando de unirnos a la tecnología y de llegar a ustedes, pero pues con nuestro muy limitado presupuesto. Entonces, les agradecemos mucho su atención y estamos ahí ávidos de escuchar sus comentarios. Muchas gracias a todos. Gracias. Despedimos. Que tengan Hasta un luego. lindo día. Igualmente. Bye. Muchísimas gracias.